¿Qué tal, hermanos? Muy buen día tengan todos. El día de hoy vamos a terminar una serie que estábamos empezando hace 2 domingos. Esta serie se llama Antes de que llegue el día malo. Y en la primera serie estuvimos hablando de, cómo ser una oveja preparada, una persona preparada. En la segunda instancia la dio Oscar con una familia preparada, y el día de hoy pues toca hablar sobre la iglesia preparada. Les voy a pedir, hermanos, que busquen en su Biblia Hechos capítulo 20, los versículos del 28 al 31 en adelante. Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 31. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Y en el 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Bueno, durante estos 3 domingos, hermanos, hemos estado reflexionando acerca de la necesidad de vivir preparado delante de Dios. Comenzamos hablando del creyente, después hablamos de la familia y hoy llegamos al tercer ámbito, que es la iglesia. Y quizá este es el ámbito más importante para cerrar la serie, porque una iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar. La iglesia no es una asociación humana, no es un club religioso, no es una organización creada por iniciativa de las personas o de los hombres. La iglesia pertenece a Cristo y eso cambia completamente la manera en que debemos pensar acerca de ella. Pablo lo dice de una manera extraordinariamente solemne en lo que es Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia tiene dueño y ese dueño es Cristo. La iglesia tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo. La iglesia tiene un mensaje y ese es el evangelio de Cristo. La iglesia tiene una misión, la que Cristo le ha dado. Y la iglesia tiene un protector, el mismo Señor que la compró. Por eso, cuando hablamos de una iglesia preparada, no estamos hablando de una iglesia que confía en sus propias capacidades. No estamos hablando de una iglesia que tiene todos los programas bien establecidos. No estamos hablando de una iglesia que tiene una estructura perfecta. No estamos hablando de una iglesia que tiene o que puede anticipar absolutamente todo lo que va a suceder posteriormente. Estamos hablando de una iglesia que sabe que pertenecemos a Cristo y necesitamos permanecer bajo su palabra. Y esto es precisamente lo que encontramos en Hechos 20. Pablo está en Mileto, ha convocado a todos los ancianos de Éfeso y sabe que probablemente no volverá a verlos. Es un momento de despedida, pero en lugar de darles una serie de instrucciones para hacer crecer la iglesia, Pablo les habla de algo mucho más serio: la necesidad de velar. Porque evidentemente habrá peligro, habrá oposición, habrá falsedad. Habrá personas que intentarán distorsionar la verdad, y esto lo dice: por tanto, velad. Esta será nuestra palabra central de esta mañana: velad. Al preparar este sermón, hermanos, más o menos se desglosaron unos 10 elementos sobre
las características y los elementos que debe de tener una iglesia preparada. Ya no estamos hablando, gracias. Ya no estamos hablando de un asunto personal, no estamos hablando de un asunto familiar, estamos en el ámbito de la iglesia. Lo que nos atañe aquí y lo que tenemos que hacer aquí en esta iglesia. Una iglesia preparada reconoce que la iglesia pertenece a Cristo. Hechos 20:28. Pablo dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Antes de hablar del peligro, Pablo establece el fundamento. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es del Señor, es de Cristo. Esto parece una afirmación sencilla, pero tiene consecuencias enormes, porque si la iglesia pertenece a Cristo, entonces no podemos tratar como propiedad personal a las personas ni a este lugar. No podemos convertir la plataforma en algo personal. No podemos construir alrededor de una personalidad. No podemos medir su éxito únicamente en los números que arroja la iglesia. No podemos modificar su mensaje para hacerla más atractiva. No podemos colocar nuestras preferencias por encima de la palabra de Dios, porque evidentemente no es nuestra iglesia. ¿De quién es? De Cristo. Pablo dice que la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo no solamente dice que la iglesia pertenece a Cristo, explica por qué. Cristo la compró y la compró con su sangre. Aquí está el fundamento de la dignidad de la iglesia. La iglesia no es valiosa porque tenga muchos miembros. No es valiosa porque tenga un edificio hermoso, no es valiosa porque tenga muchos ministerios, no es valiosa porque tenga reconocimiento. La iglesia es agradable, es preciosa porque Cristo la compró con su sangre. Esto nos lleva directamente al Evangelio. El valor de la iglesia no está en los hombres, está en Cristo. Y por eso cuando la iglesia es fiel a Cristo, no está defendiendo una tradición humana, está guardando aquello que pertenece a su Señor. Esto también debe cambiar la manera en que nosotros servimos. Un anciano no está cuidando su iglesia, un pastor no está pastoreando su iglesia, un maestro no está enseñando su clase, un líder no está administrando su ministerio. Todos somos administradores de algo que pertenece a otro. Cristo es el dueño. Y eso produce humildad en nosotros, o debería de producir humildad. Porque nadie puede decir, esta iglesia es mía, yo la construí, yo la fundé, yo hice esto, yo hice aquello. Cristo solamente puede decir que es suya. Esto es mío, dice Cristo. Y nosotros debemos decir, Señor, permítenos ser fieles administradores de lo que tú compraste. Cuando tú tienes o cambias esta forma de ver las cosas y ya no ves las cosas como algo en la cual te puedes apropiar tú, de lo cual tú dices, esto es yo porque estoy ofrendando o porque estoy diezmando, yo ya tengo un cacho de la iglesia. No. La iglesia pertenece a Cristo. Una iglesia preparada reconoce que el Espíritu Santo es quien la gobierna. Si volvemos a Hechos 20:28, Pablo continúa en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Miremos nuevamente la obra de Dios. Cristo compró la iglesia y el Espíritu Santo establece a quienes deben pastorearla. La iglesia, por tanto, no es una institución entregada a la capacidad humana.
Dios mismo obra en ella. El Espíritu Santo establece, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo capacita. El Espíritu Santo mantiene a la iglesia firme en la verdad. Esto nos recuerda algo fundamental. La iglesia no puede generarse por sí misma, o no puede generar por sí misma mediante recursos humanos aquello que únicamente Dios es capaz de producir espiritualmente. Técnicamente nosotros podemos venir a orar, podemos venir a cantar, podemos leer la Biblia, pero si no hay la obra del Espíritu Santo en nosotros, de nada sirve todo lo que hacemos. Podemos estar organizando las cosas, podemos planificar, podemos construir, podemos programar, podemos comunicarnos, podemos capacitarnos, pero solamente Dios puede dar vida espiritual. Solamente Dios puede regenerarnos, solamente Dios puede santificarnos, solamente Dios puede hacer crecer verdaderamente a su iglesia. Por eso Pablo no presenta una confianza ingenua en las capacidades de los ancianos o de los pastores. La iglesia necesita pastores, pero los pastores necesitan depender de Dios. La iglesia necesita doctrina, pero la doctrina necesita ser aplicada por el Espíritu Santo. La iglesia necesita predicación, pero solamente el Espíritu puede hacer eficaz la palabra en el corazón. Tal vez de todo lo que platiquemos hoy o de todo lo que hablemos hoy, te quedes con 10 o 15 minutos de la prédica. Pero esos 10 o 15 minutos pueden ser algo crucial en tu vida porque lo hace así el Espíritu Santo. No porque el predicador sea carismático o que el predicador sea muy buen orador. No, es porque el Espíritu Santo debe trabajar en ti y en tu corazón. Por eso, hermanos, nuestra esperanza nunca puede estar en el hombre. Por eso no podemos confiar plenamente en las capacidades humanas o en la persona que está al frente. Nuestra esperanza está en Dios. Un tercer elemento de una iglesia preparada entiende que tiene un rebaño que cuidar. Nuevamente, en Hechos 20:28, en la parte que dice, para apacentar la iglesia del Señor. Aquí aparece este lenguaje pastoral, apacentar. Apacentar no significa dominar, no significa manipular, no significa controlar, no significa utilizar. Apacentar imagínate a este pastor cuidando ovejas, y nuevamente aparece una verdad profundamente teológica en esto: las ovejas no pertenecen al pastor, pertenecen al Señor, porque por eso el ministerio pastoral no es una propiedad, es una responsabilidad. Los ancianos no son dueños de la iglesia, son siervos de Cristo para cuidar aquello que Cristo compró. Esto debe producir una enorme sobriedad en quienes ejercen el liderazgo. También los maestros de la escuela dominical, también los líderes de cualquier ministerio que hay aquí en la iglesia, también para aquellos líderes que están liderando un departamento que no necesariamente tiene que ser ministerio aquí dentro de la iglesia. Pablo no dice, hagan crecer su iglesia, más bien dice, apacienten la iglesia del Señor. El resultado final pertenece a Dios. La responsabilidad de fidelidad pertenece a nosotros.
¿Cuál es tu responsabilidad aquí en la iglesia? Permanecer fieles a Cristo. Tu chamba, tu trabajo no es hacer crecer la iglesia en número. Pero Dios te puede utilizar para que tú puedas invitar a un hermano o a alguien que no ha ido a una iglesia a que venga y le invites aquí a la iglesia. Dios usa eso. Pero tú no eres, que no te creas que tú eres el que por ti vinieron a la iglesia. Por ti, si no, yo no hubiera invitado a 3 o 5 personas, no hubieran venido a la iglesia y se hubieran perdido. No, no es por ti. Una iglesia preparada sabe que existen peligros espirituales. Si buscamos Hechos 20, 29 en la Biblia, luego ahora aparece una advertencia. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entran en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí Pablo nos está intentando, no te está intentando asustar ni meter miedo. Está preparando a la iglesia. Hay una diferencia. Pablo no nos está diciendo, tengan miedo. No, nos dice, velad. ¿Por qué? Porque habrá lobos. La iglesia no vive en un ambiente espiritual neutral, eso lo habíamos visto anteriormente. No estamos viviendo en un lugar donde no pasa nada. Más bien dicho, estamos viviendo en un lugar donde pasa todo. Las consecuencias son adversas. Habrá oposición, habrá manipulación, habrá engaño, habrá falsas enseñanzas, habrá pecado. Y por eso una iglesia que quiere ser fiel necesita discernimiento. ¿Qué hacen los lobos? Pablo dice, no perdonarán al rebaño. El peligro espiritual no es un asunto pequeño, hermanos. Una doctrina falsa puede destruir una visión equivocada del Evangelio, puede destruirnos. Una comprensión equivocada de Cristo puede destruirnos. Te voy a contar una historia. A lo mejor ya la escuchaste. La historia de la iglesia no lo recuerda con sobriedad. En la década de 1930, hermanos, en la Alemania nazi, gran parte de la iglesia evangélica no dejó de reunirse ni de llenar sus templos. Los cultos continuaban, la música seguía sonando y la vida eclesiástica parecía activa y vibrante. Y si tú recuerdas, hermanos, hubo una vez que pasaron un video sobre esa iglesia. Sin embargo, en muchos casos la fe había sido profundamente deformada para alinearse a la ideología del régimen. Se reescribió la teología, se intentó eliminar las raíces judías del cristianismo, se distorsionó la escritura y se llegó incluso a presentar un Jesús ario, despojado de su identidad bíblica. Así, mientras las iglesias estaban llenas, el centro había sido reemplazado. Ya no era Cristo ni su evangelio, sino la ideología del poder político. Y el resultado fue devastador, hermanos. Una iglesia que seguía reuniéndose, pero que había abandonado la verdad, terminó con muchos casos siendo cómplice, hermanos, o al menos silenciosamente permisiva de graves injusticias, de atrocidades, perdiendo su voz profética y su fidelidad a Dios. ¿Y sabes qué, hermano? No estamos lejos de parecernos a una iglesia permisiva. No estamos lejos de estar en una iglesia que es ciega a la injusticia. Por eso, hermanos, un grupo de pastores y teólogos, de entre ellos Dietrich y Karl Barth, se separaron
para formar la iglesia confesante. En la declaración de Barmen en 1934 afirmaron con claridad que una iglesia que deja de escuchar la voz de Cristo en su palabra, deja de ser su iglesia, sin importar cuán llenos estén sus templos o cuán activas sean sus reuniones. Hermanos, si tú te fijas el día de hoy, hay así de montones de iglesias, hermanos, donde Cristo no es el centro. Hay un montón de iglesias, hermanos, que tienen tan deformado el evangelio, tan deformada la doctrina, que su centro no es Cristo. Una iglesia puede seguir cantando, hermanos, puede seguir teniendo actividades, puede seguir creciendo numéricamente. Y vemos iglesias llenas, repletas, mega iglesias de más de 1000 personas. Y sin embargo, haber perdido el centro. Por eso una iglesia preparada no pregunta solamente, ¿está funcionando bien esto? ¿Está funcionando bien el cañón? ¿Está funcionando bien los ministerios o los departamentos de la iglesia? La pregunta sería, ¿esa iglesia es fiel a Cristo? No solamente se pregunta, ¿tenemos mucha gente? La pregunta seria sería, ¿estamos enseñando la verdad? No se pregunta, oye, ¿tienen actividades para todo? La pregunta, ¿estamos formando discípulos conforme a la palabra? Y deberíamos hacernos esta pregunta, estos miembros de esta iglesia, hermanos, ¿estamos enseñando la verdad? ¿Somos fieles a Cristo? ¿Estamos formando discípulos conforme a la verdad? Otro de los peligros que también pueden surgir desde adentro, hermanos, y que nos advierte para que seamos una iglesia preparada. Y si nos fijamos en la otra parte de Hechos 20:30, aquí Pablo hace una advertencia todavía más seria, hermanos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es tremendo, hermanos, porque la palabra, Pablo no solamente dice el peligro vendrá desde afuera, no, dice que el peligro de vosotros mismos. Esto significa que la iglesia debe ejercer discernimiento, incluso dentro de sus propias estructuras. No todo el que habla dentro de una iglesia habla necesariamente conforme a la verdad. No todo maestro es fiel, no todo líder es fiel, no todo discurso religioso es bíblico, no todo lo que suena espiritual viene de Dios, y por eso la iglesia necesita algo más que entusiasmo. Necesita doctrina, necesita discernimiento, necesita palabra. Necesita todas estas cosas que solamente tú podrás encontrar en la comunión que tú tendrías con Cristo, o en la comunión que deberías de tener con Dios, en tu oración, en la meditación de tu palabra. Porque si no disciernes ni siquiera qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces sí tenemos un problema. Observa esta frase: para arrastrar tras sí a los discípulos. El falso maestro busca que vayan consigo, que vayan tras sí. Aquí aparece uno de los grandes peligros del ministerio: convertir el ministerio de Cristo en un medio para atraer personas hacia nosotros mismos, para saciar nuestra autoridad, para saciar nuestro protagonismo, para saciar todas estas cosas que nos llenan vanamente.
Cristo dijo, sígueme. El verdadero ministro debe decir, sigan a Cristo. El verdadero líder dice, sigan a Cristo. El maestro, sigan a Cristo. El discipulador, sigan a Cristo. El falso maestro dice, síganme a mí. El verdadero pastor dice, miren a Cristo. Esta es la diferencia, es fundamental. La iglesia preparada debe desconfiar de cualquier forma de ministerio que haga que Cristo disminuya y el hombre aumente. Porque la iglesia no existe para hacer famosa al pastor, no existe para hacer famosa al predicador, no existe para hacer famosa al ministerio, existe para glorificar a Cristo. Si tú tienes eso en mente, si tú estás enfocado, hermanos, no vienes a exaltar a un líder, vienes a exaltar y glorificar a Cristo. Una iglesia preparada vela. Hechos 20:31. Pablo vuelve a decir, por tanto, velad. Esta es la respuesta. O sea, no es una paranoia, no es para meterte miedo, no es para especular, es vigilancia. Velar significa estar despiertos, que estés prestando atención para que disciernes, para que cuides. No asumir que todo está bien simplemente porque aparentemente todo está bien. La iglesia necesita preguntarse. La iglesia necesita que te estés preguntando cada día. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué dice el Evangelio acerca de Cristo? ¿Qué entendemos acerca de Cristo? ¿Qué Evangelio estamos predicando? ¿Qué entendemos acerca del pecado? ¿Qué entendemos acerca de la gracia? ¿Qué entendemos acerca de la salvación? ¿Qué lugar tiene o qué autoridad tiene la Escritura? Esas son las preguntas que deberíamos estarnos haciendo. No hacernos las preguntas y ya viste quién ya cayó otra vez. ¿Ya viste que ahora faltó la mitad de la iglesia? Por eso, hermanos, el tiempo de la cápsula precisamente son momentos pequeños, pero son muy concretos para entender qué es la salvación, qué es el pecado, doctrina básica, hermanos. La vigilancia bíblica, para que se entienda esto que estamos diciendo, no es una obsesión. Esto se llama fidelidad, hermanos. ¿Tú quieres ser fiel a Cristo? Hazte estas preguntas. Cuestiona tu situación espiritual. ¿Soy verdaderamente salvo? ¿Soy verdaderamente hijo de Dios? ¿Estoy haciendo lo que estoy haciendo es correcto? ¿Es parte de la voluntad de Dios o no? Y no es para que solamente te cuestiones, sino que busques la respuesta, no solamente en los líderes, o en los maestros, o en el discipulador, búscalo en la palabra de Dios. Y si no entiendes, hermanos, hay gran cantidad de personas capacitadas que tienen temor de Dios, que te pueden dar una reflexión o te pueden dar una recomendación, una consejería al respecto, hermanos. Pero no te quedes con la duda. Una iglesia preparada no vive de estrategias humanas, sino de la palabra de la gracia.
Buscamos Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora llegamos quizá a uno de los versículos más principales o más importantes del pasaje. Después de advertirles sobre los lobos, Pablo dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esto es extraordinario, hermanos, porque Pablo sabe que hay peligro, sabe que habrá falsos maestros, sabe que él ya no estará con ellos. ¿Y qué hace? Los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. No dice, les dejo un sistema perfecto, les dejo, ahora que estaba hablando con Lalo antes del sermón, le estaba mostrando, mira, ya estamos armando acá una aplicación para la iglesia. Y es que tú puedes armar un buen de programas, un buen de asuntos, puedes establecer líderes, puedes establecer un chorro de sistemas dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, pero aún así no podemos confiarnos en el sistema perfecto. No podemos confiar en una estrategia infalible. O no podemos confiar en una fórmula para evitar todos los problemas. Debemos hablarlo como lo dice Pablo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y aquí encontramos el corazón de una iglesia preparada. Una iglesia preparada es una iglesia que sabe que su preservación depende de Dios. El vivir esto que estamos haciendo como iglesia no depende de ti. La preservación de cómo hacemos las cosas no depende de ti. Bueno. Todas estas cosas que hacemos no dependen de ti. La forma en que vivimos, la forma en que hacemos las cosas no dependen de ti. Dependen de la gracia de Dios y de cómo es que somos encomendados a Dios. La palabra de su gracia. La palabra de su gracia, porque Pablo llama así ¿por qué Pablo llama así a la palabra? Porque el evangelio no es un mensaje de autosuperación. No es haz más, no es esfuérzate más, no es sé suficientemente bueno. Más bien dicho, la palabra es gracia. Dios salva al pecador. Dios justifica al impío. Dios adopta a sus hijos. Dios es el que santifica. Dios es el que preserva. Dios es el que completa su obra. Por eso una iglesia preparada no debe construir su identidad alrededor de una personalidad, ni de una tradición, ni de estrategias, ni de emociones, ni de resultados. Debe estar edificada sobre la palabra de la gracia de Dios. La palabra tiene poder para edificar a la iglesia. Nuevamente, Pablo en el capítulo 20, versículo 32, Pablo dice acerca de la palabra que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Observa que la palabra no solamente protege, también edifica. Esto es importante, hermanos. Una iglesia no se prepara solamente diciéndole a la gente, cuidado con los falsos maestros. Una iglesia se prepara conociendo la verdad. No se vence el error simplemente denunciándolo, se vence enseñando la verdad.
No se combate la falsa doctrina solamente diciendo, eso está mal. Hay que enseñar, esto es lo que dice la Escritura. La iglesia madura, cuando conoce profundamente quién es Dios, una iglesia madura sabe quién es Cristo, una iglesia madura sabe qué es el pecado, sabe qué es la gracia, sabe qué es la salvación, qué significa ser iglesia, porque si tú crees que ser iglesia es venir solamente a escuchar, a pasar unos minutos e irte, y no haces iglesia, no procuras a los hermanos, no haces relación con los hermanos, entonces tienes un concepto totalmente equivocado de lo que es la iglesia, hermano. Una iglesia madura sabe qué significa vivir en santidad. Una iglesia madura sabe qué significa ser o qué es ser perseverante. Una iglesia madura sabe qué significa esperar el regreso de Cristo. La pregunta sería, ¿estás esperando a Cristo? Una iglesia preparada cuida a sus generaciones. Aquí podemos conectar este domingo con los dos anteriores. La serie comenzó con el creyente, después con la familia y ahora estamos con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una responsabilidad generacional. Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso, pero las palabras que reciben no son solamente para ellos. La iglesia debe transmitir la verdad. Una generación debe enseñar a la siguiente. La iglesia debe cuidar a los niños, debe discipular a los jóvenes, debe formar matrimonios, debe preparar nuevos servidores, debe enseñar doctrina, debe cultivar la piedad, no simplemente para mantener una institución, sino porque la verdad del Evangelio debe ser guardada y transmitida fielmente a la siguiente generación. Ahora te pregunto, tú como miembro de la iglesia, ¿estás haciendo tu parte? ¿Estás haciendo lo que corresponde? ¿Estás instruyendo a tu hijo? ¿Estás discipulando a un joven? ¿Estás sirviendo? ¿Estás enseñando doctrina? Una iglesia preparada no existe para preservarse a sí misma, sino para ser fiel a su Señor. Aquí debemos evitar otro error, hermanos. Podríamos convertir la palabra preparación en una especie de estrategia de supervivencia. Tenemos que hacer todo esto para que la iglesia sobreviva. Necesitamos hacer esto para que la iglesia sobreviva, pero la iglesia no depende finalmente de nosotros para sobrevivir. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Eso cambia todo, hermanos, porque la iglesia no está llamada a preservar su propia existencia. Está llamada a que tú seas fiel. No está llamada a que estés buscando estrategias o que estés buscando programas o sistemas para mantener nuestra propia existencia. Estamos llamados a ser fieles con lo que Dios ya nos ha dado. Fieles con tu familia, fieles con las situaciones que necesitas ser, fieles en tu integridad, fieles a Cristo. La pregunta fundamental no es ¿cómo hacemos para que nunca tengamos problemas? Sino más bien dicho, ¿cómo permanecemos fieles a Cristo en medio de cualquier circunstancia? ¿Cómo permanecemos fieles a cualquier situación adversa? ¿Qué se puede hacer cuando hay oposición?
Porque puede haber todas estas cosas, puede haber dificultades, inclusive cambios culturales, persecución, puede haber falsos maestros, puede haber crisis internas dentro de esta iglesia. Pero Cristo sigue siendo Señor y la iglesia debe seguir siendo fiel. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia preparada? ¿Cómo es que se ve una iglesia preparada? Podemos resumirlo en 5 características. Una iglesia preparada está centrada en Cristo. No en una personalidad, no en un programa, no en una tradición humana, en Cristo. 2, una iglesia preparada está gobernada por la palabra. La Escritura determina lo que creemos, lo que enseñamos, cómo vivimos, cómo adoramos, cómo servimos. La iglesia está fundamentada y gobernada por la autoridad de la palabra de Dios. No es lo que se le ocurre al predicador. No es el comentario acertado de un líder. Es de la palabra de Dios. Una iglesia preparada ejerce discernimiento. No todo lo que escuchas tienes que aceptarlo. No todo lo que estás escuchando del predicador tienes que aceptarlo. Prueba todas las cosas que te digan, pásalos por el filtro de la Escritura. Una iglesia preparada cuida el rebaño. Los fuertes cuidan a los débiles, los maduros ayudan a los inmaduros, los pastores pastorean, los padres discipulan, los creyentes se sirven mutuamente. Hermanos, necesitamos servirnos mutuamente. Necesitamos discipular, padres necesitan discipular a sus hijos. Y este asunto de servirnos mutuamente, tenemos que quitarnos de la cabeza que venimos a la iglesia para que nos sirvan, para adquirir, para recibir nada más nosotros. Necesitamos servir a otros. No, yo no sirvo a la iglesia, necesito estar enfocado aquí en la iglesia. Pero también necesitas servir a otros, hermano. Una iglesia preparada depende de Dios y esto es lo más importante. No confiamos finalmente en nuestra organización, confiamos en Dios. No confiamos finalmente en nuestras capacidades, confiamos en Dios. No confiamos finalmente en nuestros planes, confiamos en Dios porque Pablo dijo, os encomiendo a Dios. Y bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestra serie. Si tú pusiste mucha atención sobre cómo un creyente debe estar preparado, cómo la familia debe estar preparada, cómo la iglesia debe estar preparada, pero quizás después de estos 3 domingos tenemos que cambiar ligeramente la pregunta. No deberíamos terminar diciendo, tenemos que prepararnos más. Eso puede convertirse fácilmente en moralismo. La pregunta más profunda es, hermanos, ¿estamos permaneciendo bajo los medios que Dios ha establecido para guardar a su pueblo? Porque nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de preparación, nuestra esperanza está en Dios. La iglesia pertenece a Cristo. Cristo la compró con su sangre, el Espíritu Santo la gobierna, la palabra la edifica, los pastores deben cuidarla, los creyentes deben velar y Dios mismo preserva a los suyos. Por eso Pablo puede advertir, estarán lobos y al mismo tiempo puede decir, os encomiendo a Dios. Habrá peligros, pero no te preocupes, está Dios. Habrá esto, habrá dificultades, pero estará Dios. Habrá falsedad, pero la verdad permanece. Habrá oposición, pero Cristo reina.
Hay debilidad, pero la gracia de Dios es suficiente. Y quizás sea la mejor manera de terminar esta serie. No diciéndonos a nosotros mismos, iglesia, sean fuertes, sino diciendo, iglesia, permanezcan en aquello que Dios les ha dado. Permanezcan en Cristo, permanezcan en su palabra, permanezcan en el Evangelio, permanezcan en la comunión de los santos, permanezcan en la oración, permanezcan bajo el cuidado que Cristo ha establecido para su iglesia, porque nosotros podemos fallar, hermanos. Los ministros pueden fallar, los líderes pueden fallar, las generaciones pueden fallar. Cristo no falla y por eso nuestra esperanza final no está en una iglesia que ha logrado prepararse perfectamente. Podría decir, hermanos, la palabra de Dios nos ha mostrado hoy una realidad. La iglesia tiene enemigos, la iglesia enfrenta peligros y la iglesia necesita velar. Pero también nos ha demostrado algo mayor. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Él la compró, Él la estableció, Él dio su palabra. Él envió al Espíritu Santo, hermanos, y Él mismo ha prometido edificar a su iglesia. Por eso, nuestra tarea no es confiar en nosotros mismos. Nuestra tarea es permanecer fieles, permanecer en la verdad, permanecer en el Evangelio. Por eso nos dice que velemos, que apacentemos, que discernamos, que enseñemos, hermanos, y encomendar continuamente la iglesia a Dios y a la palabra de su gracia. Que el Señor, por medio del Espíritu Santo, haga que nosotros, aquello que nosotros no podemos producir por nosotros mismos, y que nos conceda ser una iglesia que cuando afrente oposición o que enfrente oposición no abandone la verdad. Cuando enfrente dificultades, hermanos, no abandone a Cristo. Y cuando aparezca el engaño, nosotros podamos reconocer la voz del pastor, de nuestro pastor supremo, Señor, nuestro Dios, porque la iglesia pertenece al Señor y solamente al Señor sea la gloria, hermanos. Tenemos que estar no con esta obsesión o con esta paranoia de que los tiempos están terminando. Necesitamos estar preparados, no es que necesitamos estar preparados, hermanos, sigamos siendo fieles a Cristo. Pongámonos de pie, hermanos, a terminar esta predicación y orar al Señor. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Has tenido misericordia de nosotros en todo momento. No hay ni un momento en el cual te hayas dormido o te hayas desatendido, Señor, de nosotros, porque tú nunca duermes, tú nunca te cansas, Señor, porque estás con nosotros, porque estás al pendiente de nosotros, nos sostienes, nos das aliento, nos das esperanza, nos das todo lo necesario para vivir conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Así como Pablo encomendó a la iglesia a Dios, nosotros te pedimos, Señor, que nos mantengas en tu fidelidad, en tu verdad, en tu gracia, Señor. Que nos ayudes a discernir entre lo bueno, lo malo, a discernir y tomar decisiones correctas.
que nos ayudes a permanecer en tu palabra, en tu verdad. Gracias porque tenemos todo lo necesario. Nos has dado trabajo, nos has dado la oportunidad de administrar estos recursos, de enseñar, discipular, de amar, de tener comunión con unos con otros, Señor. Ayúdanos a entender que una iglesia preparada es una iglesia que permanece fiel a ti, porque dependemos totalmente de ti, porque tú eres soberano sobre nosotros y sobre cualquier situación o cosa, Señor. Gracias, Señor, porque hasta ahora nos has sostenido y no nos has dejado, Señor. Te pido, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que cuando se encuentren dificultades, no es que tire la toalla, Señor, sino que fije tu mirada en ti. Que cada vez que haya oposición, Señor, que cada vez que haya una situación difícil, no se aparten de tu palabra ni de tu verdad, Señor. Y que también haya discernimiento, Señor, para saber cuándo hay que escuchar, cuándo hay que pasar el filtro de las cosas que se dicen aquí en este púlpito y pasarlo en el filtro de tu palabra y solamente tomar lo bueno de aquello que se dice, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Y en tu nombre oramos. Amén, Señor.